los asistentes a esta, al inicio de este ciclo de seminarios científicos del Instituto de Estadística de la Universidad de Valparaíso. Eh, en esta ocasión vamos a tener el seminario ministrado por el doctor candidato, el señor Isaac Cortés. Él es ingeniero en estadística por la Universidad de Valparaíso y posteriormente también desarrolló su magíster en estadística también en el Instituto de Estadística de la Universidad de Valparaíso y actualmente se encuentra desarrollando su tesis de doctorado por la Universidad de San Carlos en Sao Paulo, Brasil. Él nos va a presentar el seminario que lleva por título Una nueva familia de modelos de regresión cuantil para datos asimétricos. Le damos la más cordial bienvenida a Isaac y a partir de este momento queda en libertad para hacer su presentación. Buenas tardes a todos. Disculpe la demora, pero tuve unos pequeños inconvenientes. Le doy las gracias a cada uno de los presentes. Y bueno, le voy a hablar sobre un modelo, una nueva familia de modelos de regresión cuantística a datos asimétricos. Mi nombre es Isaac y el profesor Guillermo de Castro y el conectador ha sido Diego Gallardo. Bueno, una pequeña reseña, un pequeño esquema de lo que voy a pasar o hablar de en este trabajo es primero realizar una pequeña introducción, luego voy a hablar sobre el modelo de regresión reparametrizado Marshall-Olkin, mostrar más o menos la inferencia que se hace sobre el modelo. Entre eso es la función de la verosimilitud, presentar el vector score, la matriz hessiana, que es utilizada también para obtener el error estándar aproximado, un estudio de simulación el cual se hizo, y presentar análisis diagnóstico que consisten en influencia global e influencia local. Por último, un análisis de datos sobre una encuesta nacional de salud llamada NANES, realizada en Estados Unidos. Y finalmente unos comentarios. Bueno, generalmente en estadística se ha utilizado el análisis de regresión. El análisis de regresión nos ayuda a estudiar y a modelar la media condicional de una variable de interés con respecto a un conjunto de variables predictoras. Sin embargo, existen problemas donde uno se tiene que enfocar en las colas de una distribución. Y para poder abordar ese problema, se han estudiado últimamente lo que es regresión cuantílica. Entonces, un ejemplo que podemos dar es estudiar, por ejemplo, el 90 percentil, o el percentil 90, ¿cierto?, de una variable llamada índice de masa corporal. Entonces, este índice, entre más grande es el valor, nos quiere decir que una persona es más riesgosa a tener unas ciertas enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, tipos de cánceres, y por eso ha sido una variable que es muy bien estudiada en el área de nutrición y también de salud. Esa es una de las grandes motivaciones del trabajo presente. Las ventajas que tiene la regresión cuantílica es que es robusta con respecto a la influencia de datos que son outliers, es decir, que tienen un comportamiento atípico con respecto a la demás población. Y también se ha estado utilizando en
o sea, adaptado a nuevos conjuntos de datos, como datos longitudinales, análisis de sobrevivencia, series de tiempo y también econometría. En el contexto de regresión cuantílica reparametrizada, destacamos el hecho de ¿se escucha? Sí, se escucha Ahora bien. se escucha, Isaac, sí. Ya. Y en el contexto de regresión cuantílica reparametrizada, nosotros destacamos el trabajo de Sánchez, donde estudia la distribución Birman-Sander, que también se ha utilizado últimamente en econometría, en áreas de sobrevivencia. Y también el trabajo de Galarza, que es uno de los, ¿cómo se puede decir? Uno de los que trabaja con distribuciones en la variable, con variables con soporte real asimétrico. Trabaja con la familia SK. Y esa sería como una de las distribuciones que también trabaja con solamente modelar los cuantiles. Y por otra parte, tenemos el estudio de las distribuciones de Marshall-Olkin. Estas son una metodología que se le aplica a distribuciones que ya existen y con el objetivo de tener nuevas distribuciones y a partir de esas nuevas distribuciones ampliar la aplicabilidad de los modelos. Se ha utilizado en el contexto de distribuciones con soporte real, lo ha utilizado García, Jacob y Rubio. Ellos han trabajado con la distribución normal, se han aplicado la distribución normal, a la distribución Cauchy y también a la distribución T-Student y otras distribuciones con soporte real. Y estos recomiendan aplicar la metodología Marshall-Olkin en distribuciones con colas pesadas. Bueno, y por último, la familia que va a ser propuesta en este trabajo es la reparametrizada Marshall-Olkin, que consiste en aplicar la metodología Marshall-Olkin a las distribuciones localización a escala, y luego reparametrizamos el modelo en función de los cuantiles para después poder aplicar regresión cuantílica. La gracia que tienen estos modelos nuevos que son propuestos es que tienen la ventaja de que la reparametrización nos permite obtener las estimaciones de máxima verosimilitud mediante la metodología de verosimilitud, y también nos ayuda a obtener las análisis de diagnóstico. Y lo bueno también rescata lo bueno de la metodología Marshall-Olkin. La metodología Marshall-Olkin se obtiene distribuciones nuevas, pero que tienen distribución función densidad, y la función y también la función cuantil, que tienen expresiones cerradas. Entonces eso nos permite obtener expresiones cerradas para todas estas mismas distribuciones en nuestro trabajo, y también nos ayuda a obtener, por ejemplo, simulaciones de manera directa a través del método de inversa. Entonces, esta familia presenta la siguiente función, la acumulada, función acumulada, ¿cierto? Y la función de densidad de probabilidad está dada por estas expresiones. O sea, aquí vemos que depende esta función de otra función que le llamamos base, la función base, que esta función también depende de esta función que está dentro. En realidad,
es muy parecido a la función localización escala y contiene acá adentro, claro, nuevamente esa función que es la acumulada de la base, la función inversa de la acumulada base, ¿cierto? Y esta es la nueva forma de obtener distribuciones. Nosotros, como le aplicamos la localización a escala, obtener el soporte real, como lo aplica acá, y va a depender de tres parámetros. El parámetro chique, que es el parámetro de cuantil, el parámetro de escala y el parámetro alfa, que sería el parámetro de asimetría en este caso. Tenemos que pertenece al 0,1 y F0, como le mencioné, es la función densidad de probabilidad de base. Esa F sería la función inversa de la F y el espacio paramétrico estaría dado por la siguiente expresión. Tenemos que serían los reales positivos y los reales positivos, como el espacio paramétrico. También podemos ver la función cuantil. Acá notamos también que tiene una expresión cerrada. Y esta es la que nos permite obtener las simulaciones de los números aleatorios, prealeatorios de manera directa a través de la función inversa. Método de inversa. Como le hablé recién, las distribuciones bases que nosotros consideramos en el trabajo fue la distribución Gamble, la distribución Cauchy, la distribución normal y la distribución T-Student. Como le había mencionado, uno de los trabajos que mencioné habla que es bueno aplicar esa metodología Marshall-Olkin a la distribución T-Student y a la Cauchy. Para poder realizar regresión cuantílica, tenemos que dar los detalles de las relaciones funcionales que tienen los parámetros. Entonces acá tenemos que el parámetro de cuantil está dado por la siguiente expresión, donde acá están los coeficientes de regresión para beta, estos que están asociados al cuantil. Al parámetro de escala tenemos el nu, y tau que sería el parámetro de asimetría dado por el logaritmo del parámetro de asimetría que mencioné anterior. Entonces, acá tendríamos P coeficientes, acá tendríamos Q, y por último 1. Por eso daría P más R más 1, el espacio paramétrico. Entonces, la función de log verosimilitud está dada por la siguiente expresión. Nosotros ahora denotamos con Q, porque para cada cuantil existe un parámetro, o sea, existe un espacio paramétrico y por lo tanto también un vector de parámetro. Ahí se nota puede ver que esta función de log verosimilitud está dada por una sumatoria, y esa sumatoria depende de esta expresión, que ha sido dividida porque es una expresión muy grande. Bueno, el vector score es la derivada de la función de log verosimilitud con respecto a cada uno de los, en este caso, vectores de los parámetros. En este caso, está dada por la siguiente expresión. Tenemos una componente con respecto a beta, una componente respecto a nu y una con respecto a tau. Están dadas por la siguiente expresión. Y claro, acá en este caso sería la primera derivada con respecto a beta, a nu y a tau. Acá la diferencia que tiene tau con respecto a las otras dos es que tau sería un vector, pero ese componente que está aquí sería constante, porque
estamos asumiendo que el tau que es igual para cada una de las observaciones. La matriz hessiana viene dada por esa expresión. También tenemos que es la derivada de la función de la reproducibilidad con respecto a cada uno de los componentes del vector θ, que sería el vector de parámetro. También nuevamente le colocamos que depende de qué, ¿cierto? Y vamos a denotar que θ gorro sería el estimador de máxima verosimilitud de θ. ¿Cuál es la gracia que tiene la matriz hessiana? La matriz hessiana nos permite obtener a veces la estimativa de máxima verosimilitud en conjunto con el vector score, y ese método se llama método Raphson. También nos ayuda en el análisis diagnóstico, porque el análisis diagnóstico depende de la matriz hessiana y también de su inversa. Entonces, una parte que es importante de la inferencia es obtener los errores estándar de los parámetros. Nosotros vamos a considerar que el tamaño de muestra es grande y que bajo condiciones de regularidad tenemos que este vector beta nu tau se distribuye normal de dimensión p más r más 1 con media beta nu tau, y esa denota la inversa de la matriz de información de Fisher. Sin embargo, como estamos trabajando con la familia reparametrizada Machelolkin, esta no tiene una matriz de información que es simple, y por lo tanto nos conviene trabajar con una aproximación que nos da Cox, y nos da a entender de que la matriz de información de Fisher, que es la que está acá, se puede aproximar con la inversa del inverso aditivo de la matriz hessiana. Y con eso, a través de los elementos diagonales, la raíz cuadrada de los elementos diagonales, podemos obtener los errores estándar de los modelos. Entonces, ahora vamos a presentar el estudio de simulación. Acá en el estudio de simulación consideramos un siguiente esquema. Entonces, el parámetro de cuantil va a depender de un menos 2, que sería, en este caso, la pendiente, y 1,5 más por el x2, y lo mismo hasta el x4. Para parámetros de escala tenemos el siguiente esquema también, y tau que lo consideramos diferente, 0,1, 0,5, 1,5, 2, 5 y 8,2. Estos dos primeros los consideramos para el caso normal. ¿Por qué esos dos valores para el caso normal? Porque en esos dos, entre 0 y menos de 1, el caso normal tiene asimetría positiva. Y nosotros en la aplicación tenemos un comportamiento asimétrico positivo, por lo cual nos queremos asemejar a aquel conjunto de datos. El 1,52 en el caso de la Cauchy, y el 5 y el 8,2 que serían para el caso de la Gambia. Y estas variables que están acá, las fuimos generando de acuerdo a otro esquema que les voy a presentar a continuación. Pero también queremos destacar, por ejemplo, que consideramos un Q, que serían las probabilidades 0,1, 0,5 y 0,9, que es el que les mencioné que es importante para el índice de masa corporal. El tamaño de muestra lo hicimos para tener de 200 hasta 1700. Consideramos 1000 réplicas y reportamos la raíz de los errores estándar, las desviaciones estándar, los errores cuadráticos medios
medios. Entonces, dejando fuera de la siguiente manera el esquema de las variables. Entonces, para Chiqué, generamos una Bernoulli, X2 que sigue una distribución, una X2 que sigue una distribución Bernoulli con parámetro 0.5. En el caso que nos dé 0, generamos un uniforme 0,1. En el caso que nos haya dado 1, generamos un uniforme 2, 3. Y también para ese parámetro consideramos una mezcla de distribución normal. Parámetro CO2 como ponderación entre una distribución normal con media 95 y división estándar 1. En este caso, una normal 100 con parámetro de división estándar 3. Y para el parámetro de escala consideramos una normal y otra Bernoulli, pero ahora con otro parámetro que sería el 0.7. Dado que fueron considerados muchos resultados con respecto al estudio de simulación, les voy a mostrar un caso particular de ello. En el caso de la distribución Gamble, considerando el parámetro tau k igual a 8.2. Entonces acá observamos que el sesgo relativo, ahí se encuentra la estimativa de beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4, siempre alrededor del 0. Eso es muy bueno para el modelo. Para el caso de los componentes de la escala y para la simetría, obtenemos también que se cumple eso, pero sin embargo tau k muestra un sesgo, ¿cierto? Se muestra que tiene sesgo. El error cuadrático medio, bueno, para obtener buenos resultados el error cuadrático medio tiene que tender a 0. En este caso, están buenos esos resultados para el caso Gamble, solamente que el caso de la intersección se nota que tiene un error cuadrático medio mucho más grande en comparación con el otro, pero que va disminuyendo a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Y los resultados que también son buenos son para el caso de las componentes de NUM. Ahí se nota que el que tiene más el valor de los errores cuadráticos medios son para tau k, como le habíamos mencionado por el sesgo también. Y por último, voy a presentar en el gráfico cómo se comportan las probabilidades de cobertura. Esa línea que está aquí, que está ahí, horizontal, indica el 0.95. Ahí nosotros vemos que tiende a acercarse a ese valor a medida que va aumentando el tamaño de muestra. Siendo como el más inestable sería el beta 1, que es con respecto al intercepto, y también con respecto a tau k, pero siempre están ahí acercándose al 0.95, que eso es lo que nosotros esperaríamos de los estimadores de Maxwell Circuit. Ahora viene la parte de análisis diagnóstico. En el análisis diagnóstico se considera el análisis residual primero. El análisis residual, en este caso, nos permite ver si nosotros especificamos bien el modelo desde un principio. ¿Sí? Entonces, tenemos considerado 3 tipos de residuos en este trabajo. Tenemos el residuo cuantílico normalizado, el Cox-Snell generalizado y el residuo tipo Martingale. Entonces, esos tienen las siguientes expresiones que están a continuación. Notamos aquí, por ejemplo, que
esa G sería la función de distribución acumulada, y como nos da que es cerrada para nuestro caso, nos da mucha ventaja, ¿no? Lo mismo acá con los otros tipos de residuos. Y aquí, bueno, ponemos que este es el signo del residuo RMI, que en realidad es una función con respecto al residuo número 2, que el 2 sería el coexten. El primero sería el cuantílico normalizado y el último sería el tipo marginal. Suponiendo que el modelo está bien especificado, los residuos, el número 1, el 2 y el 3, seguirían una distribución normal, exponencial, con parámetro lambda igual a 1, y normal 0,1, respectivamente. Dentro también del análisis diagnóstico se encuentran las medidas de distancia de Cook generalizada y también el desplazamiento de verosimilitud. Estas medidas nos ayudan a ver, a visualizar qué es lo que sucede si nosotros retiramos una observación de la muestra y vemos cómo se comportan las estimativas. Si existe una diferencia entre el original y cuando le sacamos esa observación, si notamos que existe una diferencia más o menos significativa, eso quiere decir que es influyente. Entonces tenemos dos casos, que sería el desplazamiento y el de cogeneralizada. Como les había mencionado, esa matriz H que está acá sería la inverso aditivo de la matriz hessiana. Y el significado de ese KI significa que sería la estimación de teta, eliminando esa observación. Y por último, en el análisis diagnóstico consideramos influencia local. La influencia local lo que hace básicamente es hacerle modificación al modelo original. Y a través de esa modificación nosotros vemos, se hace un tipo de gráfico, y a través de ese gráfico nosotros podemos observar que si son valores muy grandes, nos quiere indicar que es posible o potencialmente influyente la observación. Entonces, el primer esquema que consideramos es el de casos ponderados, donde nos da este esquema. Es casi mismo que la función de verosimilitud, solo que va multiplicando por ese omega i, que en realidad son valores que van entre 0 y 1. El segundo esquema es el segundo de perturbación de la respuesta. Entonces aquí lo que hacemos es modificar la variable de respuesta, que está dada por esa expresión. Y lo que hace es sumarle a la variable de respuesta una constante, y multiplicando también ese DI, que sería la desviación estándar de la muestra. Y ahora, a diferencia del anterior, ese WU pertenece a los reales. Y también existe, bueno, en el trabajo aplicamos la perturbación al parámetro tau-K. Entonces, lo que hacemos acá es el parámetro tau-K, hacerle la modificación. Entonces ahí lo dividimos por esa constante. Pero esa constante es positiva, por restricciones de ser denominador. Y claro, queda esta expresión. Y la idea de utilizar estos esquemas es ver, claro, como les dije anteriormente, era
cuáles son las posibles casos influyentes. Bueno, en la aplicación consideramos, como lo había mencionado también, el conjunto de datos nutricionales y de salud, considerando la encuesta que se hace en Estados Unidos, la encuesta NANES. Consideramos el año 2017-2018. Esa encuesta, en realidad son preguntas que se le hacen a las personas del tipo nutricional, y de salud, y también demográfica, y otro tipo de preguntas también. Nosotros consideramos 1.743 personas, y esas se autoidentificaron como mexicano-americano. Y como lo había mencionado, la variable de respuesta sería el índice de masa corporal, que está medida en kilogramos partido en metros cuadrados. ¿Y por qué consideramos el índice de masa corporal? Porque el índice de masa corporal es un indicador que a mayor la persona es más riesgosa de tener, incluso pueden llegar hasta la muerte si esa persona no se cuida, ¿no? Y consideramos algunas variables. Las variables consideradas fue la circunferencia en la cintura, en centímetros, la edad en años y el sexo. Como todo buen análisis se necesita dentro de un análisis descriptivo. Entonces acá analizamos la variable de respuesta, consideramos en el gráfico A el histograma del índice de masa corporal. Entonces ahí notamos que ya la variable tiene una asimetría positiva, que es por el cual nosotros nos basamos para realizar el estudio de simulación. Y además de eso, notamos que es unimodal y que tiene algunas observaciones que están alejadas, ¿no?, del comportamiento de la población. Tenemos un punto que es mayor al 70. También consideramos dentro del análisis descriptivo dos gráficos Schecterplot para notar cómo es el comportamiento del índice de masa corporal también con respecto a la circunferencia de la cintura. Entonces, aquí notamos que existe linealidad, por lo tanto sería bueno aplicar el modelo acá, y notamos que 264 y en 1267 ya se encuentran como casos que son posiblemente influyentes, y debería detectarlo en análisis de diagnóstico. Y lo mismo pasa acá con el caso 1425, cuando analizamos la edad con el índice de masa corporal. ¿Ya? Entonces, consideramos el siguiente modelo, dado que era posible ver linealidad entre la covariable y la variable de respuesta, y también porque el índice de masa corporal tiene una asimetría positiva. O sea que vemos que el parámetro cuantil va a depender de la edad, de la circunferencia de la cintura y el género. Y considerando esas mismas covariables para parámetros de escala. Tau que sería, como les dije, el mismo para todas las observaciones, y el índice I me indicaría la persona. Bueno, con ese afán de hacer comparación entre los modelos, nosotros hicimos el ajuste con la familia mencionada anteriormente en la introducción, con la familia SK, que contiene distribuciones asimétricas, y que tiene como caso particular la normal, la la normal y otras distribuciones que pueden hacer competencia a este modelo. Sin embargo, esta solamente modela los cuantiles, no modela la escala.
Entonces, si queremos justificar el modelo propuesto, deberíamos indicar que si modelamos sigma, debería haber una mejora con respecto a este modelo y también con respecto a otros que son considerados. Se me olvidó mencionarlo anteriormente, si nosotros consideramos tau que, tenemos los casos particulares de la familia, que será el caso normal, la Cauchy y la Gamble. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la familia SK, que se puede ajustar mediante la función LQR, que está en el programa R, y esa función tiene una función que se llama el mejor ajuste. Entonces uno le indica el cuantil y la salida del computacional indica cuál es la mejor distribución que se ajusta a ese cuantil. En este caso la SLASH fue la mejor, la que me tuvo mejor ajuste. Se lo comparamos en el caso particular, en el caso que sea normal, la Cauchy y la Gamble, y ahí podemos notar que los modelos, los casos particulares del modelo propuesto ajustan mejor. Si nosotros consideramos también el sigma constante, también en el caso Gamble y normal se puede ver una mejora respecto a las SLASH. Y por último, es el modelo que le mencionamos anteriormente. Ahí, entre las tres, la mejor es la Gamble. La T-Student no la adicionamos porque el gráfico del histograma también mostraba que las colas de la distribución eran livianas. Y al ser livianas, la Gamble y la Cauchy obviamente no van a tener buen ajuste. Claro, y la particularidad de la T-Student es que si los grados de libertad tienen infinito, se considera el caso normal, y si consideramos un grado de libertad sería la Cauchy. Como la normal obtiene mejor que la Cauchy y por ende también sería mejor que la T-Student. Dejamos fuera la T-Student acá. Y la Gamble es la que para todos los cuantiles generalmente tuvo el mejor ajuste. Como hay que escoger la distribución, nos quedamos con la Gamble. Si nosotros ajustamos el modelo que estaba acá, que mencionamos acá, nosotros podemos hacer un gráfico de cada uno de los parámetros para cada uno de los cuantiles. Acá tenemos que Nu2 es el que está asociado a la edad. Si nosotros ajustamos el modelo considerando Nu2, nos podemos percatar que para todos los cuantiles ese parámetro no es significativo para cada uno de los cuantiles. Por eso lo dejamos fuera y a través de eso volvemos a realizar los gráficos, que son los que representamos a continuación. Entonces acá observamos que el parámetro beta1, los percentillos finales nos encuentra que es significativo. Entonces acá tenemos que ese es el valor 0. ¿Ya? En el beta 2 se nota que es significativo para cada uno de los cuantiles. El beta 2, claro. Después, haciendo lo mismo gráfico, pero con respecto a los otros parámetros, tenemos el beta 3 que no tiene problemas. Nos muestra que es significativo para todos los cuantiles. Y el beta 4, que sería significativo, sin embargo, tiene algunos valores para que no es significativo. Nu1 no tiene problemas también. Y lo mismo dará Nu3, Nu4 y Tauque. Si uno observa, los valores serían hacia lo máximo 2,5 y mínimo sería cercano a 1, pero que no lo toca, ¿cierto? Y
serían los parámetros que nosotros habíamos cogido para el estudio y simulación. Entonces, dejando fuera los dos, calculamos las estimativas, los errores estándar, los valores Z y los valores P. Considerando ahora siempre el Q09, que sería el que nos importa a nosotros, que está en el modelar la cola. Y aquí notamos que todos los parámetros son significativos. Beta 1, el beta 2, el beta 3, el beta 4, no 1, no 3, no 4 y el tau que. Y el U2 fue el que dejamos fuera. Bueno, para revisar el análisis residual, hicimos los gráficos que ggplot, también con los envelopes asociados. Entonces ahí notamos que existe una observación que también la habíamos notado en el gráfico Skaterplot, que la observación 1267 considerada como una observación atípica, ¿no? Y fue considerada en los tres gráficos como observación atípica. Lo mismo fue realizado para la influencia global. Entonces, ahí notamos que los casos 264, 958, 1267 y el 1425 son como potencialmente influyentes. Para el primer caso de perturbación, para el primer que son los siguientes valores, o sea, los siguientes casos son los potencialmente influyentes. Tenemos entre ellos el 958, el 1267 y el 1299. Notamos que son como, se nota que ya que empiezan a ser repetitivos esos números, ¿no? Y el 1348 que sería como el nuevo, hasta ahora. Considerando el segundo caso de esquema, notamos aquellos valores como potencialmente influyentes, tan destacados, ¿cierto? El 78, el 958, 1299, lo mismo acá, y este es con respecto al valor. De teta. Y por último, tenemos el caso de perturbación con respecto al parámetro tau que. Ahí notamos los tres valores o tres casos que se consideran potencialmente influyentes en el modelo. La gracia de obtener esta observación influyente, en el caso de las aplicaciones, es poder ver en qué nos puede ayudar, cuál es la importancia que queremos de notar o investigar sobre aquellos casos. Entonces, para mostrar la importancia, realizamos una tabla que clasifica a los casos que son potencialmente influyentes. Tenemos el caso 78, 164, el 958, el 1267, el 1299, el 1048 y el 1425 como los potencialmente influyentes. Entonces, a través de esta tabla, que nosotros la sacamos de una página de internet que con respecto al área de la salud, la página bien conocida, y tenemos el género, que corresponde el caso, el índice de masa corporal. Si ustedes notan acá, aquí el caso 1267 que aparecía en los test gráficos de residuos, y en la gran mayoría de los casos de perturbación, tiene un índice de masa corporal de 71,72, que es muy alto. Entonces esa persona, por ejemplo, se considera como una persona extremadamente obesa. Tiene obesidad clase 3, la circunferencia de la cintura también es grande, y potencialmente,
como dice acá, es potencialmente candidato a obtener enfermedades ya cardiovasculares o tipos de cánceres. Así que yo creo que sería como bueno que se reportara eso, ¿no? Y tenemos el 1425 que tenemos el mismo caso y el caso 264. Bueno, otro análisis que también consideramos en el trabajo fue ver los cambios relativos de la estimativa. Por ejemplo, lo que hace esto es eliminamos el caso 1299 y calculamos si existe mucha diferencia porcentual entre las estimaciones de los parámetros, eliminando el caso con respecto al original. Si existe como está en porcentual, si existe un número que es cercano que es muy alto, no quiere decir que ese caso podría también cambiar la inferencia. Por eso acá le anotamos el valor P. Acá fue eliminando el 1299. Acá eliminamos el caso 958 y 1267. Acá otros dos casos y por último los tres casos. Entonces ahí notamos que existe un cambio relativo grande respecto al beta 1 y también con respecto al NU 3 y al NU 1. Pero a pesar de todo eso, de que se hayan producido cambios tanto en los parámetros como en el error estándar, los valores P no cambiaron, por lo tanto no cambiaron la diferencia, lo que nos indica, por ejemplo, la robustez de la familia ante observación influyente. Algunos comentarios. Consideramos que esta familia ha sido útil para poder ajustar datos que son asimétricos y que tienen soporte en la recta real. Las ventajas, como lo había mencionado, es que tiene expresiones cerradas tanto para la función de distribución de probabilidad, la función de distribución acumulada, también para la función cuantil. La ventaja es que se facilita mucho los cálculos en los software. Nosotros para hacer los cálculos lo realizamos mediante el paquete o el paquete GAMS. Y a diferencia de otros modelos que se han propuesto, es que esta clase de modelos nos permite modelar conjuntamente el parámetro de cuantil y también el parámetro de escala. Eso nos permite también obtener la metodología de máxima longitud para obtener la estimativa y poder hacer ese diagnóstico. Entonces, también observamos que el estudio de simulación nos muestra que existe un comportamiento razonable en los estimadores de máxima longitud y el que sugieren consistencia hacia la normalidad. Pero esto es en el caso de la Gamber normal. La Cauchy tuvo unos problemas que están en investigación. También nosotros a través de este trabajo realizamos inferencias acerca de los parámetros, calculamos el error estándar, nos permitieron calcular medidas de influencia local bajo los tres esquema de perturbación como el caso ponderado, la respuesta y el parámetro de asimetría. Y podemos ver que la utilidad de los modelos es buena y que se puede ajustar que es una alternativa para modelar datos asimétricos. Y finalmente vimos, por ejemplo, la importancia que tiene la herramienta de influencia local y global para detectar casos potencialmente influyentes mediante la aplicación que ustedes pudieron ver.
Bueno, algunas referencias que fueron consideradas importantes en el caso del análisis diagnóstico fue el libro de Cook. Ahí habla de la distancia de Cook generalizada en el grupo y el desplazamiento de la verosimilitud. El libro de Davino, que consiste solamente en regresión cuantílica, un libro muy, muy completo. El modelo de Galarza también, que está en el trabajo acá al final, ¿no? Regresión cuantílica robusta, usando una distribución asimétrica, una clase de distribuciones asimétricas. Metimos el trabajo de Diego Gallardo, que también habla de aplicar la reparametrización para permitir modelar cuantiles y otros parámetros. Y los libros de Conque, ellos también fueron los que también estudiaron regresión cuantílica. Y en respecto a la aplicación de la metodología Marshall-Rolkin, la más importante, la que está aquí, ¿no? La de 1997. Y la transformación de Marshall-Rolkin, que aplicada a las distribuciones con soporte real en un trabajo que realizó Rubio en el 2012. Esa sería como la referencia más importante que utilizaba en este trabajo. Eso sería todo. Muchas gracias, Isaac, por su presentación, por su seminario. Muy interesante y felicitaciones por ello. Ahora nos quedan algunos minutitos para si alguien de los presentes quiere hacer alguna consulta. Es el momento para que la pueda dar a conocer. Así que dejo la palabra ahí a los asistentes. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? Voy a aprovechar de hacer una consulta con respecto a la técnica de influencia local, Isaac. En comparación, por ejemplo, con otras clases de modelos más básicos, el desarrollo de la técnica de influencia local tiene obviamente algunas complicaciones adicionales, pienso yo. Básicamente, creo en los esquemas de perturbación que uno está definiendo, ya sea sobre los datos o sobre los supuestos del modelo que estamos considerando. Desde su punto de vista, ¿cuál sería en ese sentido la mayor complicación en la implementación del análisis de influencia local? ¿Computacionalmente hablando? Computacionalmente hablando, sí. Es que, bueno, la parte más complicada de la clase de modelo es la estimación. Porque encontrar valores iniciales va a depender de la forma que tenga la distribución que queramos modelar. Entonces, una vez que obtengamos la estimativa, en este caso, la ventaja que tiene el GAMS es que la puedo tener rápidamente. Si no hubiese existido el GAMS, hubiéramos utilizado NLMIM como funciones. Pero para ese necesita valores muy cercanos para obtener
la estimativa a los parámetros reales. Así que en ese aspecto, la parte, como le dije yo, más complicada es la parte de obtener la estimativa. Como tenemos tenemos expresiones cerradas para la familia, no hay mucha complejidad con respecto al cálculo computacional del análisis diagnóstico, de la parte de influencia local. Ya. Y en la parte de influencia global, por ejemplo, Global, no, porque generalmente uno coloca un for solamente para eliminar el caso. Se demora un poco por el hecho de estar trabajando con un for, pero el paquete CAM le da la ventaja de decir si converge cada uno de ellos. Se refiere al ajuste sin eliminar la guía sin observación y eliminando. claro. Sí, claro. Después de eso no habría problema. Sí, eso sí, hay que tener cuidado con no obtener las estimaciones de máxima verosimilitud, porque, por ejemplo, si tenemos asimetría negativa y queremos estimar para modelo normal, tendríamos que considerar una distribución base buena, ¿no? Para obtener la estimativa, Claro. como valor inicial. Ese es el único detalle, pero que es gran detalle, en realidad. Uh-huh. Ahora, finalmente, ¿los datos están disponibles, los que usted utilizó o no? ¿Están en alguna librería? En realidad no, sí, lo que estamos tratando de hacer es enviarlo a someter nuevamente con la respuesta, y a través de la revista uno tiene que entregar los datos. Pero cualquier persona puede entrar a esa base de datos y entra a la página ANANES y observa hay una, ¿cómo se dice? Hay una descripción de los datos, hay una descripción de las variables, hay una descripción que está hecha por año y uno puede ingresar fácilmente. En este Ya. caso, claro, yo observé en datos, ya había observado en datos que en este caso el índice de masa corporal nos podría servir en un conjunto de bases de datos más pequeño, pero la regresión cuantítica requiere de un tamaño de muestra un poquito grande, por el hecho de que en el caso cuantil, si nosotros tenemos mucho vacío si nosotros realizamos un histograma, el ajuste no sería muy bueno. ¿Entendió? Entiendo, sí. Entonces, en ese caso, una descripción a través a través de un histograma podemos observar más o menos si está bien o no el tamaño de muestra y todo. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias, Isaac. No sé si alguien más. Hola. Ahí está Cristian. Sí, Cristian. Sí, hola. ¿Cómo estás, Isaac? Isaac. Sí, te escucho. ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha? Ok, yo tengo una consulta con respecto a la aplicación y al modelo. Quizás, no sé si entendí bien, pero el modelo que tú propones utiliza una familia de distribuciones que se modelan en todos los reales, ¿cierto? En todo lo real, sí. Entonces ahí tengo una duda con respecto a la aplicación en relación a que los datos que utilizas son datos positivos. Entonces, ¿por qué utilizar una distribución o una familia de distribuciones que se mueven todos los reales a datos que se mueven en R+? Y mi otra pregunta es con respecto a la simulación
¿Hay alguna explicación con respecto al beta 1? ¿Por qué es inestable cuando graficas el sesgo? Y mi última pregunta es con respecto a la función hipergeométrica en una tabla que había. No sé si te dio problemas de convergencia en las simulaciones o en la implementación. No hubo ese problema. Uno lo va restringiendo en el estudio de simulación si es que la muestra no, o sea, al realizar el ajuste no converge, me rechaza esa muestra y vuelvo a sacar otra. No hubo ese problema. Entonces, esos detalles son los que estamos, en este caso, analizando últimamente. Lo bueno es que el estudio de simulación nos ayuda a ver esos detalles porque, como les dije yo, los valores iniciales son importantes para esta clase de modelo. Yo creo que los otros también, pero a través del estudio de simulación podemos observar que, por ejemplo, los valores iniciales para el caso Gamble puede ser el caso Gamble, el caso particular, y después de ese caso particular ajustamos el cuantil 0.8 y después al 0.9. Nos ayuda el detector. Con respecto a lo que tú dices del soporte, tienes razón. La índice de masa corporal es una variable que está distribuida en los soportes positivos del Gamble. Nosotros sabemos que el caso Gamble tiene la gracia de poder ajustar aquí la observación influyente, y nosotros a través de aplicar la metodología Machanovsky gana mucha flexibilidad y tiene puede tener una baja y alta porosis, y también la simetría también se puede mover harto. Así que, claro, ese caso particular tiene mucho mejor ajuste que otras distribuciones. Yo por lo menos lo vi con respecto a la clase de modelo de Garza, y también con respecto a la Birman Sander, que también fue propuesta por Sánchez. Y en esos dos casos le gana por mucho. No creo que haya sido no fue un buen ajuste con respecto a cómo lo que estaban hechos. Ok, gracias Isaac. Buen trabajo. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Bien, agradecemos a la Universidad de Valparaíso el hecho de que Isaac haya aceptado dar un seminario. ¿Ya? Él es hijo de nuestra facultad, como ya lo mencioné, así que reitero mis agradecimientos y mis felicitaciones también por su excelente presentación. Los invito al seminario que vamos a desarrollar el mes que viene, en el mes de abril. Lo más probable que sea a fines del mes, así que llegará en su momento también la difusión correspondiente del próximo seminario. Gracias, Isaac. Gracias, profesor, por la invitación, y saludos a todos los presentes, en especial ahí a